Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a este taller, Libérate y sé feliz. Quisiera empezar este taller con una pequeña historia. Un anciano en su lecho de muerte llamó a sus 3 hijos y les dijo: no puedo dividir en 3 lo que poseo. Eso dejaría muy pocos bienes para cada uno de vosotros. He decidido dar todo lo que tengo como herencia al que se muestre más hábil e inteligente. Dicho de otra manera, a mi mejor hijo he dejado encima de la mesa una moneda para cada uno de vosotros. Cogedla, el que compre con esa moneda algo con lo que llenar la casa, se queda con todo. Los 3 hijos se fueron. El primero compró paja, pero únicamente consiguió llenar la casa hasta la mitad. El segundo adquirió sacos llenos de plumas, pero no logró llenar la casa más que al interior. El tercero, que consiguió la herencia, solo compró un pequeño objeto, una vela. Esperó hasta la noche, la encendió y llenó la casa de luz. ¿Listo? Entonces este pequeño cuento me gusta mucho porque tiene mucho que ver con la felicidad, con las cosas que nosotros decidimos llenar nuestra vida y aquellas cosas que determinarán finalmente qué tan felices vamos a llegar a ser. Dalai Lama dijo una frase bastante interesante y dice: lo que más me sorprende del hombre occidental es que pierde la salud para ganar dinero y después pierde el dinero para recuperar la salud. Y por pensar ansiosamente en el futuro, no disfruta el presente, por lo que no vive ni el presente ni el futuro. Y vive como si no tuviese que morir nunca y muere como si nunca hubiese vivido. A veces en nuestro afán por buscar la felicidad, no aprendemos a apreciar el presente. Empezamos a postergar la felicidad, corriendo el riesgo de que quizás esas cosas por las que las estamos postergando nunca lleguen. Nos centramos en un pasado que simplemente, si ese momento ya fue feliz, ya pasó. Y estamos dejando que se nos escape el presente, que es el único momento donde realmente podemos llegar a ser felices, aquí y ahora. También Dalai Lama decía que la felicidad es una fórmula y es la satisfacción sobre las necesidades. ¿Listo? La felicidad es el resultado de dividir la satisfacción por las necesidades. Yo puedo llegar a ser feliz realmente de las cosas que necesito. Sin embargo, ¿quién define qué me satisface? La única persona que dice y que determina qué es lo que me tiene satisfecho soy yo. Y la única persona que determina qué necesito soy yo. A veces nos ponemos cosas muy altas o estándares y expectativas muy elevadas para sentirnos satisfechos, ¿sí? Y también a veces nos sentimos que necesitamos cosas extremadamente grandes, costosas, difíciles para sentir que estamos bien. Entonces, cada uno de nosotros podemos determinar que no hay un número exacto para llegar a ser feliz. Cada uno se pone el estándar de qué tanto se va a exigir para alcanzar la felicidad. Es algo realmente subjetivo que depende de cada uno de nosotros. Entonces dice: aplazar la felicidad a un momento futuro significa renunciar voluntariamente a ser felices en el presente, que es lo único que realmente tenemos, a cambio de una posibilidad futura sobre la que no existe garantía alguna. Entonces, si ya sabemos que no está garantizado el futuro, si ya sabemos que simplemente nada nos garantiza que realmente lo vayamos a obtener y que realmente eso que tanto anhelamos nos vaya a hacer felices, ¿por qué no podemos aprovechar el ser felices ahora? ¿Listo? Entonces existe una gran diferencia entre ser una persona feliz y estar feliz. Cuando soy una persona feliz, el origen de la felicidad está en mi interior, es parte de mi personalidad, es parte de cómo yo respondo ante lo que se me presenta en la vida, es mi actitud frente a la vida, ¿sí? Y otra cosa es estar feliz. Entonces, el estar feliz es cuando básicamente todas las cosas que pasan en mi exterior y que no dependen de mí mismo me hacen sentir bien. Sin embargo, ese estar feliz es algo duradero, porque apenas las condiciones cambian, apenas algo de ese ambiente agradable se modifica, vuelvo a estar en mi estado de infelicidad. ¿Listo? No vuelvo a estar feliz. Entonces, las personas que no son felices y que se preocupan más por estar felices, andan buscando constantemente encontrar ese estado en cosas externas. Entonces, son personas que constantemente necesitan estar comprándose ropa, necesitan estar yendo a lugares donde se les produzca mucha satisfacción, necesitan estar buscando personas a su lado, y si esas personas de un momento a otro ya no están, pues simplemente la felicidad se les arrebata porque se fue con esas personas. Necesitan estar en ciertos lugares
o estar en cierto puesto para sentirse feliz. Entonces, lo que quiero mostrar con esto es que realmente la felicidad es algo que depende de cada uno de nosotros, que debe salir del interior hacia el exterior y que no debemos buscarla al revés, ¿no? No debemos buscar estar felices, buscarla en todas las cosas que nos pasan o esperar a que los astros se alineen para yo sentir esa felicidad. No es necesario. Entonces, como les estaba comentando, cuando una persona basa su felicidad simplemente en estar feliz, con facilidad se encontrará inmersa en una dinámica que posee cada vez más objetos, relaciones, sensaciones, experiencias, y estará poniendo en manos de la consecución de esas metas externas sus momentos de felicidad. Entonces, todos nos hemos puesto, bueno, yo necesito para ser feliz y ponemos una lista de cosas. Y es allí donde viene la trampa de la felicidad, porque nos ponemos una lista tan larga, tan extensa de lo que necesitamos y de lo que nos satisface, que básicamente cuando no alcanzamos esa lista, entonces simplemente nos sentimos infelices, ¿sí? Y todas las cosas de esa lista se empiezan a volver algo que nos representa infelicidad, como una excusa para decir, definitivamente no puedo ser feliz porque yo no me he casado, yo no puedo ser feliz porque nunca pude tener un hijo, ¿sí? Yo no puedo ser feliz porque no tengo ese sueldo que yo quería o no logré graduarme de la profesión que yo anhelaba. Y básicamente entonces ahí empieza lo que supuestamente nos haría felices, esa lista de felicidad se vuelve en una lista de excusas para sentirnos miserables e infelices. Y hay que tener mucho cuidado con esas expectativas. Entonces algo importante, hay un médico y un doctor que hizo un experimento y entonces empezó a mostrar unos niveles de conciencia. ¿Listo? Y en esos niveles de conciencia, ¿qué hizo? Tomó a algunas personas y entonces les mostró un vagabundo. Y entonces les dijo, díganme qué piensan sobre ese vagabundo. Las personas con niveles de conciencia 20 dijeron, no, es una persona sucia, asquerosa, deplorable, o sea, nada que ver. Luego otras personas con nivel 30 dijo, no, él es culpable de su situación, no puede tomar decisiones y no tiene por qué estar ahí. El 50, no es posible ayudarlo, o sea, de verdad no tengo cómo y me da miedo acercarme a esa persona. 75, es trágico, está desesperado sin amigos. Un nivel de conciencia 100 dijo, es una amenaza, podría cometer un crimen, puede robar a alguien allá en la calle. Un nivel 125 dijo, ¿por qué nadie hace nada al respecto? El 150, ¿por qué ocurren estas cosas? 175, ¿no tiene respeto por sí mismo? El 200, abre un refugio para personas como él. El 250, no le hace daño a nadie, solo es alguien que vive en la calle y ya. 310, trataré de animarlo, voy a darle algo de comer. 350, debe estar ahí por razones que desconozco. Uno nunca sabe qué tal uno pueda llegar a terminar a estar ahí. Uno debe juzgar a los demás. 400, es un síntoma del sistema económico. Realmente el gobierno debería ayudar más a las personas como estas. 500, es una persona interesante. ¿Cuántas cosas no aprenderá una persona de esas en la calle? 540, es un viejo sabio y sereno. Uno nunca sabe estas personas con cuántas cosas han tenido que ver todos los días y cuánta sabiduría cultural, cuánta cultura y cuánta sabiduría de vivir en las calles han adquirido. 600, es una expresión de mi propio yo. Quizás a veces yo también me siento así como un vagabundo y definitivamente a veces también necesito mendigar el amor de las personas o la atención. A veces tal vez me tengo tan descuidada a mí misma, a veces no me cuido como yo quisiera o no me dedico el tiempo y no hago ciertas cosas. A veces ni siquiera sé hacia dónde voy. Simplemente me la paso como un vagabundo que no tiene como un camino claro. Pero bueno, al final de cuentas sigo vivo, ¿no? Y no me he dejado morir pese a las circunstancias. Y de 700 al 1000 puedes llegar a ser un gran maestro. Puedes llegar a ser es una persona que vive sin nada y no necesita mucho para llegar a vivir. A veces nosotros somos tan dependientes de las cosas que necesitamos para ser felices. Entonces, cuando una persona, entonces esos son niveles de conciencia, que es un nivel de conciencia, son niveles de percepción del mundo. Y vemos cómo las personas, los niveles inferiores a 200, el impulso primario es la supervivencia y no existe en ellos ningún grado de autoestima. Entonces, las personas que tienen pensamientos como estos, que leímos del 20 al 200, básicamente estas personas tienen un nivel en lo que solo les está preocupando mucho como las cosas más básicas de la vida, pero no están pensando mucho en su autorrealización y es triste. Es triste porque realmente no se quieren mucho a sí mismas y en ese mismo nivel de conciencia está su nivel de felicidad.
porque es el nivel al que logran ver las cosas buenas en medio de las circunstancias malas. Entonces, cada uno de nosotros tiene un nivel de conciencia y lo que nos haría más o menos felices es poder llegar a niveles de conciencia o a niveles de percepción, formas en que yo pueda ver la misma realidad que me está sucediendo, pero de una forma más provechosa, más sana y más agradable. Y es ahí donde se empieza a producir más felicidad en la vida. Dice que superando el nivel 200 es como el punto medio, les voy a mostrar otra gráfica, donde uno empieza a dejar ese nivel primario, ese nivel básico, ese nivel donde soy egoísta, donde solo pienso en mí, y empiezo a tener un nivel en el que empiezo a pensar más en los demás, en donde me empiezo a olvidar un poquito más de mí mismo. Y superando el nivel 350 se alcanza definitivamente un estado de conciencia en el cual la fuente de la felicidad se halla dentro de uno mismo, ¿sí? Entonces, generalmente las personas pues con esos niveles de conciencia pues tienen algunos sentimientos específicos, según lo que decía David Hawkins, es el médico que hizo este experimento, ¿listo? Entonces, por lo general, las personas con un nivel de conciencia eh, por debajo, por ejemplo, en 30 sienten vergüenza, en 50 tienen apatía, desesperación, culpa, en un nivel de conciencia 100 tienen temor, ansiedad. Entonces aquí podemos ver todos los sentimientos que cada uno de nosotros tiene dependiendo de ese nivel de conciencia. Y vemos que a partir del nivel 200 es allí donde, entonces uno siempre puede estar hay un problema de una persona con un nivel de conciencia, no sé, por debajo de 200 va a decir, bueno, no sé, la casa está sucia, ¿y qué pasó? Los niños no me dejaron limpiar, yo no tengo tiempo para nada, ustedes no valoran nada de lo que yo hago, definitivamente yo quiero irme de esta casa, ya me tienen de mal genio, no me los aguanto. Una mamá con un nivel de conciencia por encima de 200 diría, bueno, ¿cómo vamos a organizar todos esto juntos? Niños, miren cómo volvimos la casa, ya se involucra en el problema, ya se parte del problema. Miren cómo desorganizamos todo, hemos estado un poquito desatentos, así que, ¿qué vamos a hacer para organizar? ¿Sí? Una mamá con un nivel de conciencia nivel 500, uy, qué niños tan pilos, bueno, vamos a hacer un juego, vamos a hacer un concurso, ¿listo? Entonces vamos a hacer un concurso y el que organice esto primero, entonces tal cosa. Entonces y si lo logramos antes, nos vamos a ir a comer un helado después de que la casa quede limpia. ¿Quién se le mide? ¿Listo? A la guana, a la tuya, a la tri. Vamos a jugar. Y empiezan a organizar todos juntos. Es el mismo problema, es la misma situación, pero dependiendo de nuestro nivel de percepción, de conciencia, vamos a reaccionar totalmente diferente ante la misma situación. Entonces, en una, los demás son el culpable, ¿no? En la otra, en otro nivel de conciencia, yo soy el culpable. Y en un nivel de conciencia mucho más elevado, nosotros somos los culpables y nosotros vamos a ayudarnos, ¿no? Entonces, no es ni un individuo, no es echarme la culpa yo, no es echarle la culpa a los demás, sino es llegar al nivel en que, bueno, como todos podemos aportar para llegar a una solución. ¿Listo? Entonces, no existe nada en el exterior que tenga la capacidad de hacernos felices o infelices, así como el desorden. El desorden no tiene la capacidad de hacernos infelices. Una mamá viendo a sus hijos limpiar le puede estar tomando fotos, ay, mire tan linda que trapea con 2 añitos y como coge el trapero y estar feliz, y eso puede estar vuelto en nada y ella está contenta tomándole fotos con el trapero al niño. Y es un recuerdo y se lo manda a toda la familia. Es el mismo desorden el niño está haciendo. O la otra puede estar con la correa al lado, más el favor y me trapea ya ese piso. Ya, yo no quiero ver el piso así sucio. ¿Sí? Entonces, básicamente no hay ninguna situación que nos haga más felices o menos felices. Podemos tener la casa más bonita del planeta. Si yo quiero ser una persona miserable, voy a estar pensando qué impuestos tan altos, qué hipoteca, ay, me queda tanto oficio por hacer porque esta casa es tan grande y tengo tanto que limpiar, ¿sí? O una persona puede tener la misma casa grande, o incluso una casa muy chiquita, no es que es súper acogedora, es calientica, no, súper rápida la limpieza. Esa es la ventaja de tener una casa chiquita, que uno pues puede limpiarla súper rápido, entonces, y puede sentirse feliz con la casa más chiquita del mundo. Entonces, básicamente, recuerdo una niña que vivía en una casa prefabricada y a mí me pareció una casa muy humilde. Y entonces me acuerdo que yo me fui a la casita de ellos y era, aparte que era prefabricada, era una casa muy bajita, entonces tocaba agacharse y yo soy bajita, no me considero una persona alta. Y me tocaba agacharme para entrar por la puerta y luego uno se separaba bien, pero pues era graciosa la entrada, ¿no? Entonces me fui a hacer tareas con ella. Y mientras estábamos haciendo la tarea, ella me decía, a mí me encantan las casas prefabricadas. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, no, es que tú puedes armar y desarmar tus cuartos como quieras. Y aparte, si hay un terremoto, pues lo más probable es que no te mates porque la casa es muy liviana.
Entonces yo de ver una casa que me parecía como humilde o sencilla, empecé a verle mucho potencial a una casa prefabricada. Yo decía, tan chévere, una casa que se puede remodelar en un 2x3, oiga, si no pesa, segura, y es muy económica. Entonces empecé a darme cuenta de que eso es lo que era un paradigma para mí. Yo antes tenía el paradigma de las casas prefabricadas, no me parecen la gran cosa. Después me empezaron a parecer geniales y yo dije, lo único que querían hacerle a esas casas es como, pues a mi parecer era, uno puede hacer fachadas y no, se me empezaron a venir ideas a la cabeza y yo salí fue encantada con las casas prefabricadas aquel día. Entonces, a veces simplemente cuando nosotros traemos felicidad y empezamos a percibir las cosas y todo lo positivo que hay en ellas, podemos transmitir esa felicidad a los demás y cambiarles paradigmas. ¿Listo? Entonces, el 85% de la población mundial tiene un nivel de conciencia por debajo del 200. Por eso tenemos tantos problemas, por eso tenemos tanta violencia, tantos problemas en las familias, violencia intrafamiliar, divorcios, niños maltratados, abuso, drogas, delincuencia, porque muchas personas tienen ese montón de sentimientos en que solo están percibiendo la vida como una amenaza y todos los demás son los culpables de su situación, ellos no tienen culpa de eso. Entonces empiezan a sentir sentimientos de venganza frente a la vida, frente al gobierno, frente a la sociedad, y empiezan a tomar ciertas actitudes que no son nada sanas. En la escala de conciencia hay 2 puntos críticos, como hablábamos ahorita, que permiten los mayores avances, es el 200 y el 500. Entonces el nivel 200 se logra cuando se deja inculpar a los demás y se acepta la responsabilidad por las propias acciones, creencias y sentimientos. Cuando yo asumo la responsabilidad, digo, oiga, si la casa está así desordenada es porque quizás yo no he establecido un sistema de orden o yo no he repartido asignaciones o tal vez no me puse a hacer otras cosas y, oiga, no le dije a los niños que tendieran la cama o no les he enseñado, no les he dado el ejemplo, ni siquiera yo la atendí, ¿sí? Por ejemplo, cuando llegamos al nivel 500, se alcanza a aceptar el amor y el perdón sin juicios como estilo de vida. Entonces simplemente, bueno, me hizo algo malo, sí, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Yo soy amor, yo soy perdón. Yo no me voy a poner, le voy a regalar de mi amor y de mi perdón y ya no lo va a juzgar más. No tendió la cama. Bueno, lo va a perdonar, lo voy a llamar y le voy a decir, ¿sabes qué, mi amor? Ven, tengámosla juntos. ¿Ya? Sin juicios. No es un desordenado, usted es un cochino, usted es un niño desatendido con sus cosas, no. Simplemente, ¿sabes qué, corazón? Te amo, te perdono y vamos a tender juntos la cama, ¿te parece? O hagamos un concurso, ¿quién tiende la cama primero? Usted o yo, a ver. Vamos a ver quién me gana a tender la cama, la mía es doble, háganle a ver. Y jugamos y la pasamos bien. Entonces es allí cuando el nivel 500 se alcanza y entonces el perdón es la forma y el amor de cómo yo vivo la vida, es parte de mi estilo de vida, es parte de mi naturaleza. El amor, la compasión y el perdón nos vuelven poderosos, mientras que la venganza, la crítica, la censura, la falsedad nos debilitan inevitablemente. Entonces no podemos culpar a otras personas de no ser felices. Cada uno tiene la decisión de ser feliz y no se necesita nadie allá afuera para llegar a ser feliz. Hay gente, el país más feliz del mundo es la India, es uno de los países donde hay más pobreza, en la zona donde se descubrió mayor felicidad. Cada uno sabe realmente que la felicidad viene de adentro y ellos no se estresan mucho por conseguir muchas cosas materiales y son felices así. Entonces realmente no se necesita mucho para ser feliz. Vamos a el desarrollo personal, entonces, ¿en qué se convierte? Es un proceso continuado de superación que permite ir alcanzando niveles mayores de conciencia. Entonces, si yo ya sé que yo estoy empezando a tener sentimientos de por debajo de 200, yo digo, bueno, aquí, porque estoy culpando al ambiente, porque estoy empezando a tener esos sentimientos. Y en la medida en que yo me voy esforzando por alcanzar un nivel superior y apuntándole al amor, al perdón, a la paz, a los sentimientos positivos y decir, bueno, ¿cómo puedo ver esta misma situación y afrontarla con estos sentimientos? Entonces, uno, y siento que yo tengo el control de cómo yo percibo la vida. Dos, estoy cogiendo yo el control de la felicidad. Y después de que yo ya estoy consciente de eso, entonces yo empiezo a tratar de sacarle lo mejor a una situación. O sea, y realmente todas las situaciones simplemente son situaciones. No hay situaciones ni buenas ni malas. Sí, creo que hemos escuchado por ahí la historia de un joven que se partió una pierna y que le decía, papá, esto es una desgracia. Pero luego pasó la gente del pueblo recogiendo soldados y dijeron, no, usted con la pierna rota que no lo vamos a llevar. Y dijo, y papá, esto es una bendición. No me llevaron a la guerra, ¿no? Y luego el papá le dijo, bueno, ya veremos, ¿no? Y así empieza a suceder la historia la que este joven pasaba de que su pierna rota fuera una bendición, luego una desgracia, y así es todo en la vida. Uno podrá decir, no, es que me fui infiel, ¿sí? Y entonces uno dirá, no, esto es una desgracia. Pero luego se fue el otro y se casó con otra y la vida, la mujer terminó allá enloquecida. Decía, ay, no fue una bendición, menos mal se me fue rápido y no me lo tuve que aguantar más. Pueden pasar muchas cosas así. Entonces, básicamente, nosotros no sabemos, la vida nada es como una desgracia,
ni nada es como, wow, la maravilla, sino que es como cada uno de nosotros lo quiera ver, simplemente es una realidad y nosotros la afrontamos de la manera que queramos hacerlo. Obviamente hay momentos que nos hacen llorar y sufrir, ¿sí? Porque hay situaciones que uno dice que es imposible decir que se me murió un familiar y que esto es triste, pero ¿qué tal si decimos en el funeral, oiga, mi papá se murió y ahora todos estamos unidos hoy como hermanos y nos volvimos a hablar después de tantos años en que ni nos volteábamos a mirar? Ahora todos como hermanos estamos unidos, entonces la muerte de papá nos ayudó a unirnos a todos. Entonces está el momento triste, pero yo le estoy sacando el mejor provecho posible y estoy tratando de verlo con una perspectiva desde el amor, desde el perdón, desde la felicidad y no ridículas enfermedades, la vida es un asco, me quedé sin papá y empezarlo a ver con un nivel de conciencia inferior. ¿Listo? Entonces, ¿por qué mantienes unos determinados patrones de comportamiento a costa de tu pesar? ¿Listo? Porque si ya sé que eso me duele, si ya sé que estos niveles de conciencia no me hacen felices, ¿listo? Porque ya sé que hay creencias, bloqueos emocionales, porque yo sigo sufriendo por eso. Si ya lo reconozco, ya sé que no me es provechoso, ya sé que ese nivel de conciencia definitivamente no me deja para que yo lo sigo teniendo en mi vida. Entonces, todos tenemos una programación que hemos adquirido desde muy pequeños, pero lo bueno es que todo podemos reprogramarlo y hoy les voy a enseñar cómo pueden reprogramar su mente. Hay unas técnicas que son interesantes, muy chéveres, y muy sencilla y que les voy a enseñar a hacerla. Cómo pueden reprogramarse, cómo pueden entrar a su subconsciente, cómo pueden comunicarse con su subconsciente, cómo pueden descubrir aquellas emociones que están allí represadas. Cuando a nosotros nos pasa un evento duro en la vida, el consciente simplemente dice, esto es demasiado duro, más de lo que yo puedo soportar. ¿Y saben qué hace el subconsciente? Se no se preocupe, venga, yo se lo guardo para que usted ya no sufra más por eso. Entonces él coge ese recuerdo o esa experiencia dolorosa y la guarda en algo que yo llamaría el cuarto oscuro o la caja negra. Y allí en esa caja negra, esa emoción y esa situación sigue haciendo mella, pero nosotros ya no somos conscientes de por qué. Fíjese que yo me enojo por cualquier cosa. Y es esa emoción allá. Escúchame, póngame atención, no le haya sentido a eso que me pasó, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? Y nosotros, oye, ¿yo por qué me enojo tanto? Porque conscientemente no sabemos que es esa emoción que está allá represada, tratando de hacerse escuchar. Es que me duele el estómago por todo. Venga, señora, y usted me duele todo el tiempo el estómago y es quizás una cólera ya guardada hace mucho tiempo que se empieza a somatizar en el cuerpo porque esas emociones se hacen oír. Simplemente es que ya no somos conscientes de cuál era y por qué nos está afectando. Entonces nuestra mente subconsciente se encarga de crear coherencia entre nuestra creencia y nuestra realidad, según Bruce Lipton. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya no encuentra esa coherencia, simplemente guarda esa emoción y le dice, ¿sabe que la voy a reprimir acá un momento mientras yo le encuentro un significado a esto? Y hasta que ya no le encuentro, hasta que la mente subconsciente no le encuentra un significado, no la libera. Y ahí se va a quedar. Cuando nosotros tenemos sed, ¿sí? Hay unos ciclos que se llaman gestal. Entonces, cuando yo siento algo, como, siento como resaqueada, me duele la garganta, creo que tengo sed. Voy, busco un vaso, hago una acción, ¿cierto? Cojo el vaso con agua, me lo bebo y digo, hoy ya estoy satisfecho, ya sacié esa necesidad. Y lo mismo pasa con las emociones. Siento sed, necesito que alguien me escuche, necesito sentirme amado, necesito que hay una injusticia, alguien hizo algo injusto conmigo, yo necesito una solución. Pero entonces, ¿qué hacemos? En vez de ir a buscar la solución y bebernos el agua para ya sentirnos tranquilos, simplemente lo que hacemos es reprimirla. Y la sed sigue ahí, no se va a quitar. La sed de esa emoción no se va a quitar. La sed de la justicia, sed de sentirse amado, la sed de sentir que alguien te presta atención no se va a ir. Simplemente va a quedar reprimida en el fondo del subconsciente, en aquel cuarto oscuro, y va a seguir allí. Y lo más chévere es que se va a unir con las otras, ¿no? Entonces les van a hacer un golpe de estado y ustedes se van a empezar a sentir mal y van a empezar a llorar sin razón alguna, y se van a enojar por cualquier cosa y se van a sentir que quieren estar solos y no entienden por qué, y uno odia hacia la sociedad. Y entonces los niveles de conciencia, eso se empieza a notar en los niveles de conciencia. Y mucha gente que tiene niveles de conciencia bajo, pues no es consciente de por qué, suena irónico, ¿no? Tengo un nivel de conciencia bajo, pero no soy consciente de por qué yo me siento así. ¿Listo? Entonces les voy a empezar a enseñar algo de cómo ustedes pueden hablar con su subconsciente. Lo primero que vamos a hacer es un test muscular. Estos ejercicios deben hacerlo a solas, en un lugar tranquilo, en silencio, ¿sí? Donde ustedes se puedan concentrar muy, muy bien con usted y hablarse muy, muy tranquilamente ustedes mismos, ¿listo? Entonces, el test muscular, les voy a enseñar 3 tipos de test muscular, pero el que más les recomiendo es el del balanceo. Personalmente es el que más me funciona a mí. Entonces, vamos a parar en una posición donde quedemos con las piernas separadas, al igual que a la distancia de la cadera. Ponemos las manos lo más relajadas posibles
hacia los lados, respiramos profundo 3 veces y entonces después de que yo esté súper relajada, entonces yo me voy a hacer preguntas, me voy a decir, me llamo Andrea, y si yo me llamo Andrea y mi cuerpo se balancea hacia adelante, significa que hacia adelante es sí. Si yo me llamo Andrea y mi cuerpo se balancea un poquito hacia atrás, significa que mi respuesta positiva es hacia atrás. ¿Listo? Me pregunto 3 veces 3 datos verdaderos. Tengo 35 años y me vuelvo y me balanceo hacia adelante. Sí, ok. Tengo 2 hijos y si tengo 2 hijos, el cuerpo otra vez se va a balancear hacia adelante. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros tenemos algo que se llama el impulso nervioso. El impulso nervioso es lo que hace que las sensaciones lleguen al cerebro, ¿sí? Y cuando nosotros nos ponen un polígrafo, que es lo que es el aparato que básicamente está midiendo el impulso nervioso para saber si estamos diciendo mentiras o verdades. Entonces, siempre que yo me digo una verdad, hay una respuesta muscular que hace que los músculos se tonifiquen un poco más y genera una inclinación en el cuerpo, ¿sí? Cuando yo estoy diciendo una mentira, ¿sí? Entonces básicamente el cuerpo, o estoy negando algo, básicamente el cuerpo siente debilidad y el impulso nervioso se manifiesta de la forma contraria. Entonces, si yo hago el test del balanceo, cuando yo estoy diciendo la verdad y si mi respuesta positiva es hacia adelante, siempre que yo me diga una verdad, mi cuerpo se va a decir hacia adelante y mi subconsciente me va a responder de esa manera. Entonces, si yo le digo, subconsciente, no me siento amada y el subconsciente se balancea hacia adelante, me está diciendo sí. Subconsciente, no me siento amada por mi mamá, y él se balancea hacia atrás, no, no es mi mamá. Subconsciente, no me siento amada por mi papá, hacia adelante, sí, no me ama mi papá. Subconsciente, ¿hace cuánto siento que no me ama mi papá? ¿Un año? Hacia adelante, sí. O sea, siento hace un año que mi papá no me ama. ¿Por qué? Entonces empezamos a meditar y a hablar con él. Entonces, siempre que ustedes tienen que primero saber si su sí es hacia adelante o hacia atrás, ¿listo? Entonces, pregúntense 3 cosas que ustedes sepan que sí o sí son verdaderas para ver si su cuerpo responde sí, hacia adelante o hacia atrás. Y ya después de que tengan esa información, le pueden empezar a hacer preguntas de sí o no a su subconsciente. La otra forma de hacerlo es hacer esta posición con las manos. Entonces, simplemente yo pongo los dedos de la misma posición y pongo los de mi mano, de los de la mano con la que yo escribo, dominante, los pongo por encima y los otros de la mano no dominante adentro, ¿listo? Y yo voy a tratar de cerrar con mi mano dominante, voy a tratar de cerrar cuando yo me diga sí o no. Entonces yo le digo, me llamo Andrea y la respuesta es positiva. Entonces yo trato de cerrar, pero realmente mis dedos no van a dejar que se cierre. ¿Por qué? Porque tengo muy buena fuerza muscular, porque es una verdad que yo me llamo Andrea, por ejemplo, ¿sí? Pero si yo me digo otro nombre que no es Andrea, va a ser mucho más fácil para la mano cerrarla. Entonces, dependiendo de la fuerza en que ustedes logren cerrar o que no se cierre, si no se cierra es verdadero y si lo logran cerrar es falso. ¿Listo? Y lo mismo hacemos con este circulito, hacemos un anillo con los deditos, ponemos la yemita del dedo índice y del pulgar haciendo el circulito, meto mi otro dedo índice y entonces golpeo ese círculo, lo golpeo. Si se abre es porque no era verdad, si no se abre es porque es verdadero y entonces tengo mayor tonicidad muscular. Esta tonicidad muscular, ese impulso viene desde el subconsciente, entonces básicamente es una forma en que el cuerpo nos habla y nos está diciendo es verdad o es mentira. Recordemos que tenemos neuronas no solamente en la cabeza, sino también en el corazón y también tenemos redes neuronales a lo largo de todo el sistema cardiovascular. Entonces es importante saber que toda la red neuronal, nosotros pensamos con todo el cuerpo, no únicamente con la cabeza. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque nuestro cuerpo técnicamente nos está hablando de esta manera. Entonces el que más les recomiendo, que parece que es como el más claro, es el del balanceo. ¿Listo? Pero hay personas que también pueden utilizar estos 2 métodos. ¿Listo? Entonces, básicamente después de que yo tenga claro cuál es mi sí y cuál es mi no, hablando del balanceo, pues yo ya sé que sí es para adelante, no es hacia atrás. Entonces yo simplemente cierro mis ojos, le hago la pregunta, respiro profundo y me hago la pregunta y le digo, ¿merezco ser infeliz? Y entonces el subconsciente les dirá sí o no. Mi vida es aburrida y carece de alicientes. Mis necesidades, entonces sí o no. Mis necesidades nunca pueden ser satisfechas siendo yo. Siempre busco culpables ante las dificultades. Bloqueo mis experiencias de aprendizaje. Quiero que las cosas se queden como están. Espero que ocurra lo peor. Otras personas y fuerzas controlan mi vida. Me odio a mí misma.
o a mí mismo, el universo es un lugar hostil. Entonces yo le empiezo a hacer todas estas preguntas al universo y entonces así yo puedo descubrir cuál es la creencia limitante o las creencias limitantes a los que su subconsciente les diga sí. Entonces uno dice, ok, listo. Entonces siempre, digamos que me dijo, sí, siempre busco culpables ante las dificultades. Entonces él te dijo, sí. Entonces, ¿el culpable de mis dificultades es Pepito? Sí. Y entonces empezamos a hablar con él. ¿Considero que Pepito es porque me hizo tal cosa? Sí. Ok. Y entonces empezamos a hablar con él y ya les voy a enseñar cómo desbloqueamos esas emociones. Es prácticamente abrirles la cárcel, escucharlas, sentarse a hablar con ellas a punta de sí o no, porque es el único lenguaje que les va a dar su subconsciente por ahora, y les voy a enseñar cómo se hace. Entonces hay una tabla de identificación de emociones directrices. Entonces, estos son creencias limitantes que podemos ir descubriendo que tenemos y que no somos conscientes. De pronto uno se lo diga conscientemente, no, yo nunca culpo a los demás, yo soy muy responsable, pero pronto su subconsciente le diga que sí. Entonces, créale al subconsciente porque él le está diciendo el 95% de la verdad contra su 5% que solo le está tratando de hacer sentir bien. ¿Listo? Entonces, básicamente, créanle porque ver algo ya, que ustedes ya no son conscientes y que el consciente les está diciendo otra cosa para que ustedes se sientan bien, pero realmente quizás no sea lo más, la verdad, y hay algo ya que los tiene mal. Entonces, acá hacemos un cuadro de emociones y algo importante es saber aprender a hacer esta técnica, ¿listo? Entonces, el cuadro de directrices que me dice, yo le digo, yo leo todos los dos cuadros primero, me leo el cuadro A y me leo la listica de los cuadros del cuadro B, de emociones. Y entonces le digo, subconsciente, la emoción que dirige mi vida está en el cuadro A. Si él te dice sí, listo. Y si te dice no, pues obvio por descarte está en el B, ¿no? Subconsciente, la emoción que dirige mi vida en el cuadro B está en una fila par, está en la columna A o en la columna B. Y entonces él te va a decir, no, mira, está en la columna. Entonces uno le pregunta solo sí o no, no está en la columna A. Y si él te dice sí, pues ya sabemos por descarte que en la B no está. Listo. Subconsciente, está en una fila par. Entonces te va a decir, no, entonces yo ya descarto que está en la impar. Subconsciente es remordimiento, perdón, está en la fila 1, sí, o no, sí. Subconsciente está en la fila 3 y él te puede decir sí o no. Subconsciente está en la fila 5 y él te puede decir sí o no. ¿Es serenidad? Si fuera la 5, ¿es serenidad? No. ¿Es veneración? Y te diga sí. Entonces ahí tú ya descubres cuál es la emoción con la que más diriges tu vida. Todos tenemos una emoción con la que nos encanta resolver todo, ¿no? Entonces algunos somos de un geniecito que todo se resuelve así. Cuando, si voy a limpiar, eso se me sale el mal genio y eso yo limpio rapidito, no sé, es que la ira me genera como energía adicional. Si tengo un problema, con la ira lo resuelvo. Si tengo un conflicto, con la ira lo resuelvo. Entonces hay personas que tenemos una emoción que por lo general sale más y nos define más, ¿no? Hay otros, por ejemplo, que se sienten simplemente seguros, otros tienen mucho coraje. Hay otros que por el contrario todo el tiempo en la vida se sienten como confundidos y sienten como, ay, ¿cómo hago el oficio? Ay, ¿por dónde empiezo? Ay, yo no sé, ¿será que me van a ayudar o será que no? Ay, o que será que primero hago el almuerzo. Y bien confundidos todo el tiempo para hacer el oficio. Entonces todos tenemos una emoción que dirige nuestra vida y en cada aspecto, ¿no? Entonces, ¿con qué emoción yo dirijo mi vida familiar? ¿Con qué emoción, cuál es mi emoción directriz para mi trabajo? ¿Cuál es la emoción directriz para mis relaciones? Entonces, básicamente cada uno tiene que preguntarle a su subconsciente cuál es la emoción directriz para manejar esta área de mi vida, ¿listo? Y a partir de eso ustedes ya saben cuál es la emoción predominante en su vida. ¿Listo? ¿Cómo hacemos el proceso para librarnos de bloqueos emocionales? Lo primero es calibrar el sí o no, saber qué sí para mí y qué es no para mí, ¿listo? Con el balanceo que les hablaba. O van a mirar con cuál test de los que les mostré lo van a hacer. No, yo me funcionó el arito, a mí me funcionó los deditos a presión. La idea es que ustedes lo puedan descubrir. Determinar el número de emociones implicadas. Entonces ya con mi tablita, que les voy a mostrar otra tablita que esto es para emociones que están represadas. En esta era para saber cuál era la emoción que dirigía más mi vida. Y si es una emoción que me causa dolor, como la humillación, el sufrimiento, oiga, yo ya puedo descubrir, tengo un problema de autoestima, y ya sabiendo de dónde partimos, es más fácil encontrar una solución. Y no si yo lloro y no sé por qué, no sé si es porque me siento fracasada o estoy deprimida o qué es lo que me pasa. Entonces, básicamente, el poder empezar a descubrir desde dónde partimos es muy importante para este proceso. ¿Listo? Entonces, lo primero es calibrar el sí o no. Lo segundo es obtener el permiso subconsciente. ¿Puedo
¿puedo hablar de esta emoción? Y él te va a decir sí o no, ¿sí? Porque a veces él las tiene represadas y básicamente no es el momento. Entonces simplemente significa que pueden intentarlo en otra ocasión, pero en ocasiones el subconsciente te dice, mira, ¿sabes? Estás tan mal y estás tan triste que yo prefiero no hablarte de la tristeza en este momento, ya está suficientemente mal, ¿sí? Paso 3, determinar el número de emociones implicadas. A veces no puede ser solo una emoción la que esté bloqueada, sino que como les hablaba, podemos tener allá en esa cárcel un montón de cosas bloqueadas, un montón de experimentos de tristeza, de experiencias tristes y dolorosas que simplemente el subconsciente las ha tenido que acumular a lo largo de la vida y no han podido ser liberadas, no se ha podido llegar a un acuerdo con ellas. Entonces pueden ser muchas y pueden estarles haciendo un golpe de estado bien interesante. Entonces, determinar el número de emociones implicadas. Paso 4, identificar la emoción con la que yo quiero trabajar. No las voy a poder resolver todas en una sola sesión de esto, sino que es necesario hacer varias sesiones para, si son varias, para trabajar con ellas. E incluso si son más, puede que el subconsciente les diga, mira, ya hablaste, negociaste, pero yo no quiero liberar esta emoción todavía, no estoy preparado. ¿Listo? Entonces, lo segundo es el proceso de liberación que se los voy a enseñar, cómo negociar con esa emoción. Y por último, confirmar la emoción, confirmar si la emoción ya fue liberada. ¿Listo? Entonces, esta es la tabla de identificación de emociones atrapadas. Van a hacer el mismo ejercicio que con el primero. Subconsciente, la emoción que tengo atrapada está en la columna A, sí o no. Columna B, sí o no. Columna C, sí o no. Está en una fila par o impar, entonces par, tal, sí o no. Está en una fila impar, sí o no. Está en la fila 1 si fueran las impares. Está en la fila 3, está en la fila 5, dependiendo. Y luego cuando ya hayan deseleccionado, ya sé que es la columna C, fila 5, entonces digo sin seguridad, sí. Sí, entonces ya, bueno, es resentimiento, le preguntan porque pueden ser incluso las dos. Incluso el subconsciente les puede dar respuestas de varias emociones. Lo importante es que en cada sesión identifiquen una. Y entonces, ¿cómo es el proceso del paso 5 para liberarnos? La primera consiste en indagar sobre el origen de esa emoción. Entonces ustedes empiezan a tener pistas de su idea, bueno, si siento resentimiento, ¿por qué siento resentimiento? A ver, ¿estoy resentido con mis padres? Y él te va a decir sí o no. Y te dice, por ejemplo, sí. ¿Con mi mamá? Sí. Ahora pensemos qué cosas me pudieron haber causado resentimiento en mi infancia con mi mamá. Digamos que yo soy una mamá así re bruja con mis hijos y yo sé que siento, pero no entiendo por qué yo soy así. Entonces yo digo, mi mamá me trataba mal ¿es porque mi mamá me trataba mal de niña? Sí. Ah, ok. ¿Por qué me pegaba? Sí. Mi mamá nunca me pidió perdón, por eso siento ese resentimiento. Sí. ¿Quieres que le pida perdón a mi mamá? Y que él te diga no. ¿Quieres que mi mamá te pida perdón, que me pida perdón? Sí. Ok. Está bien si hablo, entonces voy a hablar con mi mamá, le empiezas a hablar y dices, voy a hablar con mi mamá para contarle esta situación y me pida perdón por el maltrato. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. ¿Me das permiso? ¿Necesitas saber más información al respecto? Sí. Quizás, ¿quieres saber por qué me golpeaba así? Sí. Ok, voy a averiguar por qué me golpeaba así de niña. Listo, subconsciente. Entonces empiezas a hablar con él, ya a escuchar esa emoción. Imagínense que ella es una persona que solo les puede decir sí o no, pero que está ahí, ¿sí? Y que los está escuchando y necesita que le abran esa reja. Entonces, básicamente, eso es una de las formas para que ustedes puedan conversar consigo mismos. Entonces le preguntas, ¿podemos liberar esta emoción ahora? Y el subconsciente quizás les diga, no. ¿Por qué? Porque les está diciendo, necesito que vayas, que hables con tu mamá, que necesito que ella te pida perdón, por ejemplo, ¿sí? O por lo menos que te explique por qué ya lo hizo. Si ustedes ya tienen razones, porque recuerden que la felicidad no depende de que su mamá les pida perdón, ¿sí? Porque eso sería algo externo, depende de ustedes. Subconsciente, quiero perdonarla ahora. Quiero que sepas que, y si ustedes ya tienen una explicación lógica, la tatarabuela le pegaba a ella así, y por eso ella me golpeaba así, porque fue la forma en que fue educada, pero ella me ama a pesar de que ella quería que fuera un buen ser humano, y si me golpeó fue porque no sabía otra manera mejor de corregirme. ¿Podemos perdonarla? Si el subconsciente les dice, sí, perdonémosla. O sea, acuérdense que él trata de darle un sentido a la creencia contra la realidad. Y la situación está, esa sensación, o sea, ese resentimiento está ahí, guardados porque no le he encontrado ese sentido. Si ustedes le pueden dar el sentido de una a eso, háganlo.
Pero si no le logran dar el sentido, no se preocupen, simplemente hagan el ejercicio y vayan y pregúntenle a su mamá, mamá, es que yo quiero saber usted por qué me pegaba tanto de niño, ¿sí? ¿Sabe qué? Y el subconsciente es consciente toda la visita, él está viendo a su mamá, le vio que usted hizo toda la tarea, ¿sí? Y entonces vuelven y hacen otra sesión y dicen, mira, subconsciente, y empiezan a hablar nuevamente con él, y después le preguntan, ¿puedes liberar esta emoción ahora? Y él les diga, sí, podemos intentarlo. Si les dice no, podemos intentarlo en una semana, y él les va a decir sí. Y de acuérdense que en una semana tal vez se les va a venir el tema a la cabeza, porque él ya quedó programado con una cita dentro de una semana. Y entonces de esa manera yo puedo empezar a tener una vida y a liberarme de las emociones. Básicamente es empezar a tener, hay muchas personas dicen, voy a hablar conmigo mismo, y meditan y hablan, pero no están hablando con su subconsciente. Y el cuerpo nos dice muchas cosas, nosotros pensamos con todo el cuerpo, o sea, hablamos con todo el cuerpo, todo nuestro cuerpo tiene un montón de señales que nos están diciendo si algo nos gusta o si algo no nos gusta. Generalmente cuando uno siente la tristeza no solo la siente en la cabeza, uno la siente por todo su cuerpo, el cuerpo se estremece, uno no tiene ganas de hacer cosas, siente debilidad, ¿sí? Entonces básicamente nuestro cuerpo nos habla y lo importante es que a través de este ejercicio que les acabo de enseñar ustedes puedan conectarse con él, puedan escucharlo y puedan empezar a hacerse un trabajo, a mirar todas estas emociones que nos tienen mal, ¿no? Entonces tenemos vergüenza, ira, rabia, tristeza, pena, frustración, remordimiento y satisfacción, todas estas emociones están allá atrapadas y lo importante es darle el tiempo para sentarnos con cada uno de ellas y sacarlas, decirles, mira, te abro la puerta, porque cada vez que le abrimos la cárcel a una de ellas, estamos dando la oportunidad a la felicidad de empezar a surgir, ¿sí? Estamos diciendo, mira, te estoy limpiando el terreno para que el nivel de conciencia se eleve y yo empiece a ver la vida más feliz. Porque soy una persona que en mi subconsciente, en mi 95% de la cabeza, viene la palabra humillación, ¿cierto? Y pasa una señora por la calle y me mira mal, yo que empiezo a, cómo yo actúo, ¿no? Mi consciente podrá decir, oiga, no, pues está enojada porque va tarde, ¿no? Eso me dirá el consciente, pero ¿sabe qué siente el subconsciente? Sí ve que la gente me humilla, porque en el fondo hay una sensación allá llamada humillación que dice, mire cómo la gente me mira, es que yo valgo poca cosa, yo no valgo la gran cosa, por eso es que la gente me mira mal. Eso es lo que entiende el subconsciente, aunque su consciente diga, y la señora tan de mal genio, yo no me siento mal. Usted no es consciente, pero su subconsciente allá, esa humillación allá, ella se está alimentando y está cogiendo todas las señales de su entorno para sentirse humillada. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros podamos realmente empezar. Y después por allá uno llega y termina mirando mal a los demás, porque yo empiezo a responder al ambiente como yo me sentí. Y la humillación dice, ah, mira, te humillaron hoy, esa señora te humilló, ahora necesito que tú humilles a otros. Y el consciente dice, yo quedo mirando mal, y no es consciente, ¿no? Nosotros somos una marioneta del subconsciente, básicamente muchas cosas de las que nos pasan en la vida las hacemos desde el subconsciente y no nos damos cuenta. Y uno dice, ay, yo por qué mire, yo por qué armé un problema tan bobo, porque puse a mirar mal a la vecina, si ya no me ha hecho nada, ¿no? Yo no sé qué estaba pensando, no decir qué pena, pero pues tal vez es la humillación que está tratando de hacerse escuchar y no le hemos dado el tiempo para conciliarnos con ella. Entonces es importante que podamos cada uno de nosotros darnos ese tiempo, encontrar esos espacios y entre más rápido lo hagamos, muchísimo mejor. Hay personas que les gusta, digámoslo así, utilizar imanes en este proceso, esto es casi una terapia alternativa, porque sí tenemos imanes en la cabeza. Y entonces dice que pues hay ciertas como, los imanes más chiquitos del mundo están en el cerebro, ¿sí? Y dice que cuando nosotros liberamos una emoción, soltamos cierta energía, ¿sí? Y entonces que para que sea como más fácil de llevar, porque hay gente que después de una sesión de esta se puede poner a llorar mucho porque siente la energía por fin salió. Imagínense esa tristeza ya represada y que usted le abre la puerta, pues de un momento a otro empiezan a llorar muchísimo. Y es porque hay energía, esas emociones son energía y se están liberando. Entonces hay personas que utilizan un imán, no sé, yo la verdad nunca lo he hecho con un imán, pero si alguno quiere hacerlo les doy el dato. Y los terapeutas alternativos lo utilizan a veces. Cuando es muy fuerte, entonces pasan un imán por la casa. ¿Por qué? Porque buscan recoger con el imán todos esos iones o esa energía que está fluyendo para que la persona no le dé tan fuerte como ese impacto y se recule la carga electromagnética al cerebro. Básicamente esta es la forma en que se hacen los polígrafos. Es algo que científicamente comprobado, no es nada extraño, no es nada de adivinación ni nada, ninguna cosa extraña que se haya, es pura ciencia, pero pues básicamente no es algo que la gente está acostumbrada a oír, pero sí es algo que puede costar una terapia de esto entre 180,000 y 200,000 pesos, les pueden estar cobrando por hacerles una terapia con este proceso, ¿sí? Entonces básicamente pueden aprovecharlo y pueden
usarlo para que puedan tener pues mayor felicidad y liberar todas esas cosas que de pronto los están afectando y no los dejan progresar, y de esa manera alcanzar mayores niveles de conciencia y empezar a ver la vida en una escala mucho más elevada. Entonces que podamos empezar a ver la vida desde la iluminación, llamarían el doctor que hizo esta teoría, pero pues también es verla desde una perspectiva más feliz, ¿no? Algo que me traiga paz, alegría, serenidad, siempre, todas las situaciones. Recuerden, la felicidad viene desde nuestro interior, ¿no? De cómo yo quiero interpretar la vida, de cómo, qué es lo que yo quiero aportar al mundo, y no en absolutamente nadie es culpable si yo me siento miserable o infeliz. Cada uno puede asumirlo a su manera. ¿Listo? Entonces, este es mi taller y espero que les haya gustado y que puedan disfrutarlo y ponerlo en práctica. Chao. Gracias por su atención.